Saludamos al economista Esteban Bernal. Él fue ministro de Inclusión Económica y Social en el gobierno de Guillermo Lasso. Quisiéramos conocer, economista Bernal, cómo ve usted la deriva, las secuelas de la censura política que usted sufrió en la Asamblea el viernes de la semana anterior. Bueno, mire, Gustavo, realmente se configuró lo que ya se presagiaba. Esto es un tema de votos, a pesar de que hice una exposición clara. Yo digo, normalmente en procesos de carácter judicial y de carácter político se suele decir que la norma no se prueba, porque son tipificaciones, artículos que están ahí y que no requieren probársela. A pesar de ello, intenté por 1 hora y media de exposición en el Pleno de la Asamblea Nacional y fue infructuoso considerando de que había una decisión ya sin duda predeterminada. Yo le debo ser no infidente, sino transmitirle a la ciudadanía, como he hecho en otros medios de comunicación. De las 3 bancadas que me censuraron, la bancada de ADN, la bancada de la Revolución Ciudadana y la bancada del Partido Social Cristiano, las tres lamentablemente recibieron órdenes de lo más alto de sus dirigencias para ser enjuiciado. Y digo porque internamente me transmitieron, manifestaron inclusive decir, tienes toda la razón, pero ya está de por medio la orden de censurarte. Entonces, creo que el país se sometió a una realidad muy penosa. Yo entiendo cómo funciona la política, pero hay también que respetar el Estado de Derecho. Yo hice una exposición a fondo del haber cumplido mis funciones, de haber cumplido la ley, la norma que nos rige, pero sin embargo, a pesar de aquello, inclusive con pruebas que eran folclóricas, como por ejemplo la señora de la tercera edad, que me parece penoso que la pongan de por medio como prueba, porque revictimizan indudablemente a la persona. Cuando le preguntaron hace qué tiempo le quitaron el bono, dijo hace 3 años, cuando yo no era ministro. Entonces, usted puede ver que inclusive forjaron, intentaron, y al final del día lo único que consiguieron es que el Estado de Derecho se vea vulnerado. Usted señala que tres bancadas tuvieron la orden de que voten por la censura. Estas tres bancadas me parece que llegan alrededor de 70 votos, pero hubo 30 votos adicionales, 100 que les censuraron. ¿Cómo se explica esto? A ver, no, las 3 bancadas configuran conjuntamente 94 votos. Hubo 6 más adicionales, ¿no? Para poner los números en perspectiva. Las 3 bancadas, el Partido Social Cristiano, el Correísmo y ADN, los tres en conjunto configuran 94 votos oficialmente declarados en la Asamblea Nacional. A ellos se suman 6 adicionales que tendrán sus propias motivaciones, pero también existieron aquellos que inclusive se ausentaron y se mantuvieron al margen de un enjuiciamiento. Pero vea, Gustavo, vamos a lo de fondo. Yo creo que lo importante es el mensaje que se entrega a la ciudadanía. 735 funcionarios, entre asambleístas, 4 asesores cada uno, personal técnico, personal administrativo, los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, de los medios públicos, estuvieron infructuosamente trabajando 6 horas para demostrar supuestamente que no he notificado para la salida de la gente de los bonos. O sea, me parece inaudito que el Ecuador se someta a un tema tan trivial desde el punto de vista normativo, no por la importancia de que se incluya o se excluya a la gente, sino que existe normativa vigente. Gustavo, funciona idéntico los bonos como funciona la tarifa de la dignidad. Mire usted, la tarifa de la dignidad del Estado unilateralmente le dice al ciudadano, si tú cumples esta condición, yo te entrego un subsidio. La condición es consumir 110 kilovatios hora máximo por mes. Si ese ciudadano que está en condición de pobreza consume 110.1, se acabó el subsidio y no hay notificación alguna porque es un acto de simple administración. Lo propio pasa con los bonos. Los bonos son beneficios condicionados. Es decir, el Estado nuevamente, unilateralmente te dice, si tú cumples esta y esta condición, yo te entrego un bono. Cuando una de esas condiciones no se cumple, Gustavo, inmediatamente, de manera unilateral, se excluye.
porque esto está además soportado legalmente en lo que determina el Código Orgánico Administrativo en el artículo 120, que es un acto de simple administración. El asambleísta Recalde, con la poquísima ética que le caracteriza, manifestaba todo el tiempo, es que un acto administrativo tiene que ser notificado. Sí, un acto administrativo, sí, no un acto de simple administración, que es distinto, pero penosamente, a pesar de que estamos obligados, quienes son funcionarios públicos, por elección, caso de asambleístas, o por designación, en el caso de un ministro de Estado, a conocer las leyes y las normas, se resistían a valorar esto que es legalmente procedente y que ha sido explicado por un sinnúmero de juristas, inclusive a través de redes sociales. Ahora, ¿qué consecuencias trae esta decisión para Esteban Bernal y para el movimiento Creo, movimiento del cual usted es presidente? Bueno, lograron el objetivo, proscribieron temporalmente, porque también recuerde que hay una instancia a la cual uno puede acudir. Sin duda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado claramente que para el caso de los juicios políticos se tienen que precautelar tres cosas. Uno, competencia del órgano sustanciador. La Comisión de Fiscalización lo es, sin duda. La Ley Orgánica de la Función Legislativa así lo determina. Dos, independencia. No sé si haya tanta independencia si se dejó imponer un nuevo proponente cuando la ley no lo permite. Y en la ley pública se hace lo que está escrito, no lo que supuestamente el ciudadano o el funcionario cree que está bien. Y tres, este sí flagrantemente violado, imparcialidad. Yo le voy a transmitir internamente, Gustavo, una de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso similar o idéntico en Perú, en donde en un juicio político se vulneró el debido proceso porque no demostraron imparcialidad y esto generó obviamente la nulidad del juicio. Y en mi caso, tres asambleístas, empezando por la presidenta, la asambleísta Pamela Aguirre, se retiró de la presidencia, encargó la presidencia y dijo, voy a actuar prueba. Y empezó a acusarme durante el proceso de sustanciación. Hágase un símil, Gustavo. Pensemos a un juez de la justicia ordinaria que diga, un momentito, voy a pasarme del lado del abogado para empezar a acusar, perdón la redundancia, al acusado. Eso es prevaricar. Y me pasó con tres asambleístas, la asambleísta Aguirre, el asambleísta Umajinga y el asambleísta Espín, quien además tuvo un conflicto histórico político conmigo porque yo la destituí. Por lo tanto, debía haberse excusado. No lo hizo. Pero además de no excusarse, durante el proceso me acusaba de manera permanente. Por lo tanto, se vició el procedimiento ante los organismos internacionales. Los votos son otras cosas. Por lo tanto, hay una temporal proscripción a este servidor, indicando que no podré ser funcionario público en los próximos 2 años. Y obviamente intentando desestimar una eventual participación mía en una posibilidad en el 2025. Eso no está descartado porque estamos analizando el pedir indudablemente la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recuperar mi derecho de participación, mi derecho de servir al país. Por lo demás, créame que... En esta censura que de hecho es política, economista Bernal, se debería colegir entonces que hubo motivaciones políticas en el voto de los asambleístas. No existe otra más. Si usted se da un espacio de tiempo acucioso como es usted, Gustavo, para revisar los hechos políticos, verifique mi intervención de 1 hora y media y aproximadamente 40 minutos de intervención del asambleísta proponente. No va a encontrar lógica alguna que lamentablemente le dé sustento legal a un enjuiciamiento político a mí como ministro de Estado. No existe. La única argumentación que existe es efectivamente de carácter político. Un asambleísta, cuando yo entraba al hemiciclo, se acercó y me dijo, cuenta conmigo. Luego vi que votó en mi contra. Cuando al siguiente día me llamó, me dijo, hermano, tuvimos orden al final del día de que todos debemos al unísono votar en tu contra. Entonces, claro, hay una motivación eminentemente política de las tres organizaciones que controlan la Asamblea Nacional. Y fui el primer víctima, para llamarlo así, de este caminar que tienen en mente para llegar justamente a la fiscal general del Estado. Además, mi juicio, no solamente que es inusual porque me están enjuiciando por cumplir la ley, porque Gustavo, le dije en la asamblea y le repito aquí, si yo podría retrotraerme 2 años atrás
y tenga que tomar la misma decisión, consciente de que esto me va a llevar a un juicio político, la vuelvo a tomar, porque eso es legal. El hecho de que yo mantenga a la gente en el bono que no cumple las condiciones se convierte en pago indebido y por lo tanto se convierte en una glosa. Es decir, como ciudadano sirviéndole al país, terminé poniéndome en la disyuntiva. O hago lo que ellos dicen, los asambleístas, y me encuentro con la Contraloría General del Estado glosándome 190 millones de dólares, o me someto a la barbarie política, que es lo que vivimos el día jueves pasado. Así es que esto fue una decisión política que trata de proscribir, que trata de disminuir la participación política de un sector de la sociedad, pero que no lo van a lograr, porque al final del día nosotros, sin Esteban Bernal o con Esteban Bernal, vamos a presentar alternativas en las 35 jurisdicciones legislativas del Ecuador y además un binomio presidencial. Pero, ¿cómo cambia la estrategia política de Creo los sucesos que se dieron en la Asamblea? Siempre va a tener yo diría, una consecuencia. Esto ha golpeado las bases de nuestra organización política, ha generado dificultades al interior, sin duda, es lo que se busca, lo que se pretende y imparcialmente se lo logra. Pero a nosotros esto también nos puede fortalecer, porque anímicamente cuando usted se encuentra con una realidad como la que vivimos en la Asamblea Nacional, Gustavo, usted empieza a pensar, y si usted puede revisar mi intervención, al final ya no hice una contrarréplica, solo lo único que le invité es a los jóvenes a no hacer lo que hace el asambleísta Recalde, a no crear improperios sin basamento alguno, a no generar un enjuiciamiento sin la documentación y sin el conocimiento real de las normas que nos rigen. Es decir, este juicio particularmente se convirtió, reitero, en inusual porque me están enjuiciando por cumplir la ley. Ningún otro ministro va a hacer lo contrario. Ninguno, Gustavo. De hecho, es tan gracioso, reitero el tema, que el asambleísta Humajin en sus argumentaciones decía, el lunes me encontré con otra persona en mi provincia de Cotopaxi, en donde también le han quitado el bono este mes. Claro, porque sigue pasando y va a seguir pasando. Yo presenté un cuadro en donde la Revolución Ciudadana bajó de 1.738.000 a 1.078.000, es decir, 700.000 personas dejaron de recibir el bono en la época de la Revolución Ciudadana, en el último periodo, solo en el último periodo. Pero eso estaba perfecto, ¿no? El actual gobierno está también excluyendo, inclusive en un promedio superior al nuestro, que era 7.000 por mes, está excluyendo casi a 20.000 personas por mes, e incluyendo a mucho menos. Entonces hay que ver con la verdad y sobre todo con ojos que le den institucionalidad al país. Uno de los graves hechos que se sale como consecuencia de esto, no es que le pasa, creo, obviamente he tratado de responderle, Gustavo, en la medida de sus inquietudes, pero creo que el tema va mucho más allá. Es cuánto daño se le genera al país a partir de que una sociedad política llamada ADN, correísmo, Partido Social Cristiano, decide al unísono de tener un trofeo basado en que como no le pudieron censurar a Lazo, hay que censurar al ministro referente de Lazo, porque dicen, el ministro que más se expuso políticamente en el gobierno de Lazo, el ministro presidente del partido de Lazo, el ministro rector de la política social que reivindica para sí Lazo, el ministro probablemente candidato del partido de Lazo. Entonces, enfocaron en un concepto emocional de odio y no en un concepto racional de leyes y de constitución que debe regir Ahora, a todas las economista Bernal, la censura de alguna manera le va a impedir a usted seguir en la presidencia de Creo, o por lo menos va a dificultarla. No, en absoluto, no tiene nada que ver, son dos temas completamente distintos. El presidente de Creo no es un funcionario público, por lo tanto no tiene nada que ver con este tema. Yo lo que no podría hacer es tener ningún cargo en el sector público como tal, ¿no? Y obviamente yo no vivo en el sector público, Gustavo, yo tengo mi actividad privada, he venido a servirle al país cuando he sido llamado por designación o por elección, cuando gané la asamblea en representación de mi provincia de la Suay, y lógicamente cuando he sido gobernador de la provincia y cuando he sido ministro de Estado. Así que lo que han prohibido es que sea funcionario público. Ser presidente de una organización política no es ser funcionario público, no habrá que ir por esa línea. Sin embargo, lo que han buscado es de que no sea candidato en el 2025 y que eso quede proscrito.
En principio así sería, porque es obvio que una candidatura de la magnitud de lo que se va a vivir en el 2025 no puede prever la posibilidad inclusive de una ganancia que quede sin poder posicionarse. Sin embargo, solo pensemos en una asamblea, solo por un minuto. Si yo me candidatizase a ser asambleísta, tendría que esperar como 6 meses aproximadamente hasta cumplir los 2 años, cuando me toque posicionarme en mayo del 2025. Tendría que esperar aproximadamente hasta finales del 2025. Eso es lo único que podría pasar. Esto sin perjuicio de que pueda haber algún pronunciamiento de organismos internacionales, como les acabo de mencionar. Ya al margen de su situación, economista Bernal, y en su calidad de presidente de Creo, ¿cómo mira usted este año electoral que debe iniciarse ya con el anuncio de elecciones este mes de febrero? Bueno, siempre empieza los años políticos con sorpresas bastante ingratas y a veces llamativas. Hoy en la mañana, que podría decirse luego de toda mi temporada de enjuiciamiento, que arranco recién una actividad ya de manera directa en territorio, me topo con la sorpresa que el hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral está nombrado cónsul en Estados Unidos, lo cual a usted le presagia una realidad que por lo menos en la forma no es la adecuada, pues Gustavo. O sea, que el hermano de la presidenta del órgano rector imparcial que debe llevar adelante un proceso de elecciones limpias e independientes sea parte del gobierno actual y además de quien será candidato también protagonista de las próximas elecciones. Le hace pensar que el procedimiento empieza por lo menos cuestionado, por lo menos cuestionado. De ahí creo que estarán todas las organizaciones políticas prendiendo motores. Nosotros lo hemos hecho, arrancamos con una visita en toda la Sierra Centro, cumpliremos en 2 meses la visita de las 24 provincias del país, esperemos también estar en los distritos internacionales, obviamente, pero buscando también la participación de mujeres y hombres de primer nivel que den una representatividad de lujo como se merece el Ecuador y el ámbito legislativo. Pero mire usted, esta noticia de hoy en la mañana da cuenta cierta de que a veces también, más allá de que puede no incidir o sí, es un tema que lo analizaremos en el camino, pero da cuenta cierta de que a veces nos hace mucha falta a quienes prestamos un servicio público manejarnos con ese concepto de ética, en donde no puedo, pues si soy el árbitro de un proceso electoral que se avecina, uno de los más importantes de la historia del país, considerando los niveles de inseguridad, dificultades de políticas en el país, que mi hermano vaya de cónsul a los Estados Unidos nombrado por el presidente de la República. Eso, obviamente, por lo menos, como le dije, cuestiona el inicio del proceso electoral. Ahora, ¿cómo mira usted este panorama político para Creo, cuando hoy en día la imagen que va quedando de Creo es de un gobierno que dejó en soletas las finanzas públicas, que tuvo lenidad en el tratamiento de la violencia, de la delincuencia, del narcotráfico y descontrol en las cárceles? Decía que para nosotros a veces es difícil que podamos contrastar algo que se ha generado en la narrativa finalmente y que viene de la mano de gente que inclusive es sana. Yo le quiero mucho a Juan Carlos Vega, que es cuencano, compañero mío de colegio, pero que salió con una narrativa poco cercana a la realidad. Mencionó y dijo, pero nos dejan 168 millones de dólares en caja. Sí, efectivamente, pero cuando nosotros recibimos como 82 en el gobierno de Lenín Moreno, cuando pasamos a tener gobierno con el presidente Lazo. Que dejamos un país con el 27% de pobreza, sí, pero lo recibimos con el 33%, pues. Que logramos bajar del 14.7% de pobreza extrema a 9%, que logramos disminuir la desnutrición crónica infantil en 3.5%, que logramos bajar el déficit del 7% al 3%, que logramos crear 490,000 empleos adecuados. Un asambleísta, cuando yo tocaba estos temas, decía, pero usted ¿de dónde sacará esos datos? De la información oficial, pues, porque más bien lo otro es la especulación y las percepciones. Y en el Ecuador hay 17 millones de percepciones, pero datos son los que les acabo de mencionar. Por lo tanto, espacio y camino para poder informar lo que hemos hecho. No hay una economía en soletas, con todo el respeto, Gustavo. Reitero, manifestó el señor ministro de Finanzas, me han dejado 2.700 millones de deuda
para proveedores. Sí, efectivamente hubo una dificultad de liquidez al año, pero nosotros recibimos del gobierno, recibimos de 3.800 millones de dólares de deuda para proveedores. Entonces, hay que hacer un análisis integral de lo que ha pasado, que hemos tenido dificultades y la popularidad y varios aspectos nos han golpeado como para que todo lo negativo que se hable de nosotros tenga más credibilidad que lo positivo que le pueda decir, es verdad, y lo reconozco, pero ese es nuestro reto, el salir, informar, documentarnos, entregar a la gente, territorializar esto y efectivamente tratar de recuperar un espacio que sin duda está todavía ahí, que podemos tener la certeza de lograrlo como tal. Bien. Gracias, economista Bernal, por habernos acompañado. A usted, Gustavo, siempre a las órdenes, un abrazo. Declaraciones del economista Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social del gobierno de Guillermo Lasso, quien fue censurado la semana pasada en la Asamblea Nacional.